Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Una vez más, en este espacio que se dio a llamar Reflexiones Culturales, soy Sandro Álvarez y les quiero una vez más, ya por segunda vez, fascículo número 2, ofrecerles este momento en donde reflexiono y un poco te siento partícipe de esto que llamo como una especie de encuentro entre amigos, encuentro entre televidentes, encuentro entre puntaltenses también, ¿no? ¿Por qué no? En donde en esta oportunidad voy a hablar de un escritor en donde ha nacido en la ciudad, en una ciudad de la provincia de Buenos Aires en 1922, cuyo nombre es Marco de Nevi. Marco de Nevi es un apasionado escritor que surge a los 32 años en el premio Kraft que se le otorga allá en Buenos Aires en el año 1955 y él sorpresivamente recibe ese premio. Tengamos en cuenta que Marco de Nevi es desde muy niño un agudo lector y también un muchacho dado a la música, ha tocado mucho el piano, una familia de inmigrantes, su padre ha amasado una considerable fortuna y bueno, Marco de Nevi se recibe de abogado y empieza a trabajar en la Caja de Ahorros y Seguros. Él es un abogado, un empleado de la Caja de Ahorros y Seguros y después con el tiempo empieza a escribir, presenta esta novela que se llama Rosaura a las 10, la presenta en un concurso y sorpresivamente se le da el momento de recibir este premio Kraft y empieza todo el Marco de Nevi escritor, ¿no es cierto? Ahí se consagra, ahí Rosaura a las 10 se lanza al cine, cuyo protagonista es Juan Verdaguer, en el protagonista central. Pero quiero un poco detenerme en la forma en que fue escrita Rosaura a las 10. Acá Marco de Nevi usa el perspectivismo. Cada personaje cuenta la historia desde su óptica. Estamos hablando de una novela policial, en donde hay un crimen de por medio, en donde transcurre en un Buenos Aires de la década del 50, cuyo escenario es una pensión familiar. Y bueno, cada personaje, eso tiene la particularidad de esta novela. No se las quiero contar todas porque podrían ir a una biblioteca o a comprarla. Rosaura a las 10, una novela iniciática de Marco de Nevi. Después tenemos muchos libros más en los cuales ha incursionado. Él gana el premio Life con el libro Ceremonia Secreta. En este libro es también una historia policial, hay un crimen, hay dos mujeres protagonistas de la historia, muy estereotipadas. En las novelas de Marco de Nevi, el personaje o los personajes son extremadamente estereotipados con ribetes de humor. Entonces tenemos por lo general un escritor divertido en donde con cierta ironía muestra la realidad de sus ficciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en Ceremonia Secreta estamos frente a un cuento de unas 100 páginas aproximadamente, en donde es bueno deleitarse, ¿no es cierto? Acá tengo Ceremonia Secreta y es un libro apasionado, de muy buena lectura y muy divertido también. Después podríamos hablar de una serie de cuentos publicados por Editorial Corregidor, en donde Marco de Nevi toca diversos temas en esos cuentos. El libro se llama Hierba del Cielo. Hierba del Cielo es uno de los cuentos en los que va en el último tramo del libro. Y está el cuento Charlie, ese cuento en donde está vivenciado
todo el tema de el personaje que es un poco yo diría, el remisero por antonomasia, el arquetipo de remisero en esa ficción, en ese cuento, ¿no es cierto? Y después está distintos cuentos que marcan un poco la vida de Buenos Aires, la vida de aquel entonces. Estamos hablando de la década del 60, principios del 70, ¿no es cierto? Entonces después Marco de Nevi en la década del 90, principios de la década del 90, se dedica a el periodismo político. El periodismo político vierte en él su forma de pensar, su pensamiento, pero él siempre dice que no es hombre de partido, que su único proselitismo es la democracia vista desde su más sano concepto. Y también en su forma de expresar la lectura, dice que se le pregunta en una oportunidad qué es para él la lectura. Y la lectura es para él mera felicidad. La felicidad es sinónimo de lectura para Marco de Nevi. Y es también, ¿por qué no?, un despertar para él, un despertar de las conciencias.
Bueno, y también en este espacio voy a recomendar 3 libros. Un poco quiero acostumbrarme a aconsejar 3 libros en primer lugar, una escritora, una poeta local, que es María Teresa Orni, y el libro que les voy a aconsejar de ellas es Nobleza de Roble. Es un libro que habla un poco de la literatura local y un poco habla de una historia muy apasionada en Nobleza de Roble, que es digna de leer. Pueden conseguirlo en la librería, en la biblioteca Alberdi, y por qué no, por intermedio de mí, poder conseguirlo, ¿no es cierto? Es un libro que habla mucho de las pasiones, habla mucho de la honradez, habla mucho de que la vida es un poco un retroceder y un poco proyectarse. Yo lo veo de esa manera, lo interpreto así. No quiero contarles el argumento, no es el momento de contarles el argumento, pero yo creo que Nobleza de Roble es digno de ser leído por el que no lo leyó, ¿no es cierto? De María Teresa Orni. Después, otro libro que quiero aconsejarles es un libro de literatura argentina, Cicatrices, de José Saer, un libro iniciático de él, un escritor santafesino, un escritor que ha sabido conquistar un poco la intención de los lectores, un escritor que en cierta época fue a París y estuvo permanentemente hasta sus últimos días en París. Cicatrices es un libro para entrar al mundo de Saer, un libro en donde Juan José Saer habla un poco de lo suyo, habla un poco de los distintos matices del Santa Fe de que él pertenecía. Bueno, amigos, una vez más agradecido por estar con vos, por estar con ustedes, y en la próxima semana nos reencontraremos acá en Canal 4. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.